Hola a todos, es un gusto para nosotros estar aquí exponiendo en este congreso organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires de la República Argentina. Mi nombre es Carlos Proto, yo soy contador público egresado de esta Casa de Altos Estudios, con una maestría en Tributación Internacional de la Universidad Libre de Bruselas, Reino de Bélgica. Soy director de Relaciones Tributarias Internacionales del Ministerio de Economía de la República Argentina. Represento a mi país en las negociaciones que se llevan a cabo en el Comité de Asuntos Fiscales y Marco Inclusivo de la OCDE. Soy miembro del grupo de dirección del Marco Inclusivo que acabo de mencionar. También represento a la República Argentina en varios de los órganos subsidiarios de este comité, como así también en otros foros internacionales, entre ellos el Comité de Expertos en Cooperación Internacional en Materia Fiscal de las Naciones Unidas. También tenemos el agrado de compartir esta exposición junto a Enrique Volado, de México, y él nos va a decir unas pequeñas líneas sobre quién es. Hola, hola a todos. Gracias, Carlos, por la introducción que me haces y por la invitación que me hiciste a compartir esta exposición de este tema de economía digital tan interesante y tan de moda hoy. Bueno, mi nombre es Enrique Volado, soy abogado de la Escuela Libre de Derecho de México y actualmente soy el director general de Tratados Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, el Ministerio de Finanzas aquí en México. También participo en grupos internacionales como la OCDE y la ONU, también miembro del Comité de Expertos Fiscales de la ONU y en general en otros organismos también internacionales. Soy el encargado de la negociación de tratados para evitar doble tributación de México. Y pues nada, un placer. Llevo más de 20 años en este mundo, voy para 25 años y va a ser un placer compartir con Carlos la exposición. Gracias, Carlos. Muchas gracias a vos, Enrique. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes exponiendo sobre esta cuestión tan interesante y actual como es los desafíos a la digitalización de la economía y a la globalización en lo que hace a la tributación internacional. Como ustedes saben, en este año 2021 la comunidad internacional ha estado desarrollando nuevas medidas, iniciativas tendientes justamente a hacer frente a los desafíos de la digitalización y globalización de la economía. Y es por eso que hemos considerado que en esta charla, en este congreso, podría ser interesante abordar esta cuestión y tratar de traer un poco de luz sobre lo que serían estas nuevas herramientas que podrían implementarse en los próximos años, posiblemente. Así que durante este breve evento, les vamos a andar explicando un poco en qué consisten los problemas que se pretenden abordar, cuál es el desafío en sí de la digitalización y globalización de la economía y por qué los estándares actuales no resultan suficientes para justamente someter a imposición estos fenómenos. Luego hablaremos del contexto internacional en el cual se inserta esta iniciativa y qué es lo que motivó a la comunidad internacional a trabajar sobre esta temática. Ya luego, adentrándonos en lo que sería la solución global que se aprobaría en el mes de octubre de 2021, vamos a andar describiendo por un lado el pilar 1, cuál es el problema que intenta resolver y cómo lo hace, en qué consiste ese nuevo importe A, que sería la nueva facultad de imposición en las jurisdicciones de mercado, cuáles serían esos importes B o esos márgenes fijos de rentabilidad para determinadas actividades de distribución y marketing de bajo riesgo. Y por último, qué es lo que en un momento se denominó el importe C y que no es ni más ni menos que mecanismos de certeza tributaria reforzados, posiblemente con mecanismos de resolución de controversia obligatorios y vinculantes para todos los países que participen de esta solución. Luego, ya adentrándonos en el pilar 2, vamos a hablar de las medidas para contrarrestar la erosión de las bases imponibles, GloBE por su denominación en inglés, que lo que de alguna manera busca es que se someta a imposición en una jurisdicción cuando determinada renta no lo hizo en otra jurisdicción. Es de alguna manera contrarrestar el fenómeno de los paraísos fiscales o jurisdicciones de bajo nivel de tributación. Para eso vamos a hablar de una regla de inclusión de renta y por otro lado una regla de pagos subgravados. Ambas forman parte de las que acabo de denominar reglas GloBE. Y por último, abordaremos un tercer elemento del pilar 2 de la solución global, que consiste en una medida para incluir en los convenios para evitar la doble imposición, que propone que se tribute en un estado, generalmente el de la fuente,
aquella renta que, si bien el convenio impedía la imposición o lo hacía a un margen menor, pueda someterse a imposición a un mínimo acordado en ese estado de la fuente cuando el beneficiario de la renta en su país de residencia no hubiere sometido esa renta a un nivel adecuado que se está por acordar en breve. Por último, trataremos de describir tanto la experiencia que tengo aquí en Argentina, como Enrique la tiene desde México, lo que sería el impacto en la región de estas medidas. Latinoamérica tiene ciertas similitudes en lo que hace a sus sistemas tributarios y posiblemente el impacto no sería muy distinto de un país a otro, más allá de las diferencias que pudiera haber en cuanto a su Producto Bruto Interno, su nivel de desarrollo y los flujos comerciales de cada uno de estos países. Pero bueno, trataremos de hacer una aproximación a esas posibles consecuencias de esta implementación. Y por último, hablaremos de la propuesta de las Naciones Unidas, que trata de una manera diferente abordar la misma situación y tratar de proponer una solución distinta. Recordaremos que en abril de 2021, el Comité de Expertos en Cooperación Internacional en Materia Tributaria de las Naciones Unidas adoptó el denominado artículo 12b para el modelo de convenio tributario de ese organismo internacional, que no hace más que abordar la imposición de las empresas que realizan prestaciones de servicios digitales. Vamos a abordar en esta primera parte cuál es la deficiencia de los estándares internacionales actuales por los cuales es necesario abordar esta problemática o estos desafíos de la tributación internacional. Como ustedes saben bien, tanto la legislación doméstica de los países como los convenios para evitar la doble imposición que han suscrito la mayoría de las jurisdicciones se basan en un estándar común, en un modelo que surgió a principios del siglo XX, pero que a su vez retomaba un concepto anterior a este, ya que se basa la tributación y el reparto de facultades de imposición en una figura como es la figura del establecimiento permanente. El establecimiento permanente surgió hace 150 años, ya se encontraba receptado en una legislación alemana en materia comercial, los primeros tratados para evitar la doble imposición que suscribieron algunas de los países que formaban parte de la Confederación Alemana, ya contenían esta figura y asignaban facultades de imposición en base a la existencia o no de este establecimiento permanente. Ahora bien, los modelos de negocios han cambiado desde mediados del siglo XIX a esta parte y es necesario tener en cuenta que ya no permiten contemplar la figura de establecimiento permanente los nuevos modelos de negocios. Porque un establecimiento permanente no es ni más ni menos que un lugar fijo de negocios a través del cual se realizan actividades empresariales. Hoy por hoy, con el avance de las telecomunicaciones, con la digitalización, es muy fácil para una empresa multinacional realizar actividades en distintos lugares del mundo sin contar con una presencia física, es decir, sin tener un establecimiento permanente en las jurisdicciones donde opera. Entonces, tiene el acceso a mercados remotos sin que configure establecimientos permanentes en tales mercados y, por ende, sin tener la obligación de pagar impuestos por la renta que obtiene de las operaciones que realiza en tales mercados. Ese es un poco el fenómeno del cual estamos hablando y que es necesario abordar porque, de nuevo, los estándares actuales de los convenios y de la legislación interna solamente atribuyen facultades de imposición a un país cuando en este hay un establecimiento permanente a través del cual un sujeto del exterior realiza su actividad empresarial. Una cuestión interesante es que, conforme la mayoría de los convenios para evitar la doble imposición, un país ha renunciado a su facultad de imposición respecto de la renta que obtiene un no residente cuando no lo hace a través del establecimiento permanente. Por ende, hay gran cantidad de renta que obtienen las empresas multinacionales que no estarían tributando en los que denominamos las jurisdicciones de la fuente. Entonces, podemos ver que como este estándar actual no resulta suficiente, las empresas multinacionales se han visto beneficiadas de alguna manera por esta falta de imposición en la fuente y a su vez se han reestructurado en consecuencia para disminuir aún más su obligación tributaria, maximizando los beneficios por esta reducción del componente impositivo dentro de su estructura de costos. Y más aún han sacado provecho cuando se benefician de algún régimen preferencial que pudiera estar vigente en alguna jurisdicción donde se localizan a los fines de prestar actividades hacia lugares remotos desde esas jurisdicciones que cuentan con estos regímenes preferenciales para las actividades empresariales realizadas desde estos lugares.
Por ende, encontramos el fenómeno de que las empresas multinacionales pueden no pagar impuestos en los mercados donde operan y tampoco lo harían en las jurisdicciones donde residen, ya que estarían amparados en estos regímenes preferenciales. Así que, descripto el problema, el desafío, le voy a dar la palabra a Enrique para que nos comente un poco acerca de cuáles son las evoluciones o la evolución en el contexto internacional que ha llevado a que el G20 ponga una mirada en esta situación y encargue la solución global que tanto estamos esperando para estas fechas. Gracias, Carlos. Pues bueno, me gustaría empezar a hablar del contexto internacional. Ahí pueden ver la lámina proyectada. Me gustaría tocar una fecha anterior, que es la primera vez que me toca a mí escuchar de estas transacciones que se hacían a nivel digital, digamos, que eran muy difíciles de rastrear o de fiscalizar y que no dejaban impuestos para los diferentes fiscos o los diferentes países. Y fue en 1998, en una reunión en Oporto sobre comercio electrónico. Y ahí se comenta como conclusión de la reunión de que las operaciones que se estaban haciendo a través de comercio electrónico eran ya muchísimas y cada año aumentaban fuertemente. Estamos hablando de hace 23 años. 23 años después, pues está el mundo completamente digitalizado en muchas de sus cuestiones y más ahora con la pandemia que todos conocemos. Y pues bueno, eso fue lo que pasó. En 98 ya decían que iba por arriba. Después, ¿qué empieza a pasar? Hay una crisis muy fuerte, ¿no?, financiera, 2008, 2009, donde los países ya empiezan a cuestionar o a necesitar recursos, ¿no? Inclusive los países fuertes o poderosos económicamente cuestionan esta situación y empiezan a poner el dedo en la llaga o empiezan a poner en el foco internacional a las empresas, a empresas grandes, multinacionales, que generaban unos ingresos a nivel mundial o internacional bastante elevados y el pago de impuestos en comparación con los ingresos que generaban era francamente bajo. Estamos hablando de empresas, como se pone ahí, de Amazon, Apple, Google, Microsoft, en fin, ¿no? Todas estas grandes empresas multinacionales que conocemos. Entonces las autoridades dicen, oye, quizás, como lo comentaba Carlos, está caduco la estructura, el andamiaje jurídico para poder grabar porque no hay presencia para poder grabar estas empresas. Entonces, a raíz de esto, en 2012 se hacen públicos los ingresos que obtenían este tipo de empresas, ¿no? Y eran una cantidad francamente escandalosa. Entonces, ¿qué pasa? Que esto que empezó como un nivel técnico y político se consolida y se ponen de acuerdo las cuestiones políticas a través de organismos como el G7, el G20, y las cuestiones políticas que va orquestando un poquito la OCDE y también la ONU, las discusiones de foros de las personas que están metidas en el andamiaje de estas situaciones. Pues en el año 2017, ¿no?, los ministros de finanzas del G20 ya solicitan al marco inclusivo del OCDE, que es un marco que se creó para dar cabida a todos los países. Esto es un problema global. Entonces, los ministros de finanzas del G20 solicitan al marco inclusivo del OCDE que desarrolle ya una solución, que lo aterrice, que es la única acción que quedaba pendiente del proyecto BEPS que mencionamos anteriormente, ¿no? Pero en julio de 2021, 134 países, ya se sumaron 2 más, la lámina trae 132 y vamos a ver cuántos, si se llegan a subir a este barco, de los 140 que ya son de marco inclusivo, arribaron a un acuerdo político en cuanto a los principales elementos, digamos, de esta solución global, en este contexto internacional, acordada o una especie de pacto de cooperación de los países en este sentido, la cual fue avalada por los ministros de finanzas del G20 en julio. Ahora va a haber otra reunión del G20 en octubre de 2021 y esperamos que ahí haya más acuerdos y que más países se suman al mismo. Quedan algunas cuestiones pendientes que vamos a ir comentando más adelante en la exposición. Y con eso cerraría la cuestión del contexto internacional para pasar a hablar del Pilar 1. Pilar 1, elementos principales, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo así. ¿Cuáles son los sujetos que alcanza este Pilar 1? ¿No? Es una organización, y por eso se le denomina esto, pero es una estructura que utilizó la OCDE y los países para darle un poco de orden a esta cuestión de economía digital. Entonces, ¿cuáles son los sujetos alcanzados por este, digamos, nuevo impuesto, ¿no? Nuevo gravamen que es el del que vamos a hablar, que es el importe A, el importe B y el C, que había mencionado Carlos en la introducción. No lo vamos a tocar por cuestión de tiempo, pero vamos a hablar de este importe A, que creemos que puede ser lo principal, ¿no?, lo más sólido del Pilar 1. Y bueno, ¿cuáles son los sujetos alcanzados, ¿no? Hay mucha controversia en este punto, me imagino que también, y sé, la ha tenido Carlos, representando a Argentina y muchos otros países también. Pero digamos, en un contexto que se había pensado en 1,200 y tantas empresas multinacionales, ¿no?,
porque era un umbral más grande de las cantidades que se mencionan ahí de los sujetos alcanzados, pues solo se van a agarrar alrededor de cerca de 100 grupos de empresas multinacionales. Eso sí, las más grandes económicamente, ¿no? Porque el umbral para que les pueda aplicar este nuevo derecho de gravamen a las empresas son 20,000 millones de ingresos brutos anuales. Y no solo esa condición, tenemos ahí una parte. Si tú eres una empresa multinacional que genera ingresos brutos anuales de 19,000, por ejemplo, millones de euros, no vas a caer en este nuevo gravamen. No te va a aplicar este pilar 1 sobre economía digital, ¿no? Puede ser muy discutible, ¿no? ¿Por qué una cantidad y no otra? ¿Por qué 19,000 estando tan cerca de 20,000? Pero bueno, se decidió y ese fue el acuerdo, ¿no? Y además tienes que tener un margen de utilidad que supere el 10%. Si tú cumples con esas dos condiciones, entonces eres una empresa multinacional que va a caer dentro de este nuevo derecho de gravamen. Las utilidades ya existen, ¿no? Esto ya existe, pero hoy por hoy, con las reglas que están, pues se la están quedando los países donde residen estas multinacionales. ¿Qué se quiere hacer? Que se reparte estas cantidades a las jurisdicciones de mercado, como se les ha denominado, es decir, donde operan estas empresas multinacionales, y por las reglas actualmente que existen, no se les puede gravar, ¿no? Pero claro, no vas a entrar a gravar toda la porción de la renta, y es el segundo punto que trae la lámina. Va a ser un porcentaje a tributar en la fuente entendida como jurisdicción de mercado. Todavía no se define la cantidad, pero va a ser entre un 20 y un 30%. Ese parámetro ya está definido. ¿Qué cantidad exacta? Todavía no se define. Entonces vamos a tener que hablar de eso. Y bueno, va a ser un 20 y un 30% de las denominadas rentas no rutinarias, ingresos no rutinarios. ¿Qué quiere decir esto de ingreso no rutinario? Aquellas que excedan de este margen de utilidad que habíamos hablado del 10% sobre esos ingresos brutos. En la siguiente lámina hay un esquema que lo ejemplifica muy bien, ¿no? Hay una renta no rutinaria global, una renta rutinaria global. ¿Qué es lo que se va a repartir? Pues la renta rutinaria global no se va a repartir, sino la no rutinaria, como se explicó en la lámina anterior, y va a ser una rentabilidad no rutinaria global, pero no toda esa rentabilidad. Ya vimos que va a ser solo un porcentaje, que es el que está sombreado con rayas, que va a ser entre un 20 y un 30%. Claro que los países de la región esperamos que sea un 30%. Yo lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque probablemente se llegue a un punto medio que pueda ser un 25%. Eso está por ver, si vamos a ver si se llega a un acuerdo en esta situación, que yo creo que sí, para octubre, ¿no? Entonces, esa pequeña porción de renta va a ser la que se quede como imposición para las jurisdicciones de mercado. La verdad es una porción muy pequeña, ¿no? Claro, ojalá se consiga un incremento de recaudación. No sé qué tan factible sea, qué tan esperanzador sea o importante sea esto. Ojalá que llegue a hacerlo de verdad, ¿no? Ya lo comentaremos también más adelante. Pasa otro elemento principal del pilar 1, que ahora es el nexo, ¿no? Y el nexo es pues que las empresas multinacionales solo tributarán el importe A, que es este que estamos hablando, este nuevo derecho de gravamen, en las jurisdicciones de mercado, ¿no? De las que obtengan estos ingresos brutos anuales, que ya habíamos dicho que hay un primer filtro, que parecería ser también una especie de regla de nexo. Tienes que rebasar los 20,000 millones de euros. Y aquí hay otro. Para que esa jurisdicción pueda gravar, tienes que tener esta empresa multinacional en tu país al menos 1 millón de euros, ¿no? Que este porcentaje va a bajar a 250,000 euros para jurisdicciones con un PIB inferior a 40,000 millones de euros, ¿no? Son dos reglas porque evidentemente las economías de los países difieren muchísimo, ¿no? Pero si vemos esta regla de nexo, pues ya necesito cumplir varios requisitos, ¿no? Se vuelve un camino tortuoso, un camino duro, sobre todo para los países de nuestra región, que vamos a hacer las jurisdicciones de mercado, ¿no? Claro, va a depender mucho del tamaño de economía del país. Habrá economías muy pequeñas que probablemente no vayan a sacar nada de este pastel, pero habrá algunas economías que puedan sí sacar algo, algunas jurisdicciones de mercado que sí obtengan una recaudación. Pero como vemos, tenemos que pasar el filtro primero de los 20,000 millones de euros para que caiga esa empresa multinacional y además un margen de utilidad mayor del 10%, ¿no? Y luego tenemos que pasar esto, ¿no? Podemos pasar ese margen, imagínense, ¿no? Ese margen lo podemos pasar, pero si no llega al 1 millón de euros en nuestra jurisdicción, o depende del país que seamos, 40,000 millones de euros, no vamos a poder grabar, ¿no? Y puede darse el caso al revés. Puede ser un caso donde la empresa multinacional tenga 19,000 millones o 15,000 millones de euros, que es una cantidad tremenda, pero no caiga en este círculo de alrededor de 100 empresas multinacionales. O que sí caiga, pero no cumpla con el margen de utilidad y que esté operando en mi país, supongamos México o en Argentina, como jurisdicción de mercado, con una cantidad que rebase el 1 millón de euros. Pueden ser 2, 3, 5, ¿no? Entonces, hay cierta clase, digamos, de injusticia o de no perfección. Es muy difícil llegar a una perfección de estas reglas, pero puede ser un golpe duro. La empresa multinacional anda
produciendo en tu mercado más de 1 millón de euros, pero no cumplió con el primer umbral para ser un sujeto alcanzado por esas reglas, no va a pagar nada. Pasamos a la siguiente lámina, ¿no? Otro elemento principal o sustancial del Pilar 1 es la eliminación de la doble imposición, ¿no? Y este nuevo derecho de gravamen en las jurisdicciones de mercado no va a generar una doble imposición, ya que se va a establecer obviamente una metodología para eliminar esto en las jurisdicciones de residencia. Esto era muy importante porque si no íbamos a caer en este problema que de no haber reglas se iba a presentar con las medidas unilaterales de cada país. Entonces era muy importante evitar la doble imposición. No solo es uno de los objetivos principales de los tratados para evitar doble tributación, como su nombre lo indica, sino también aquí, ¿no? Entonces se debe de alguna manera de tener claro, de identificar las entidades que ya estuvieron pagando impuestos o que ya tributaron en sus jurisdicciones de residencia por esa renta, ya sea una renta que sea rutinaria o no, a los fines de que éstas puedan eliminar la doble tributación. Era un punto verdaderamente importante. Y luego el punto de certeza tributaria, que lo comentó Carlos brevemente en la introducción, que son pues las empresas multinacionales alcanzadas por este importe A se van a beneficiar de un mecanismo, le llaman así, de prevención y solución de controversias vinculante, muy importante, es decir, obligatorio como tal. Esto no le dan el nombre que tiene, pero es un arbitraje. Va a funcionar a través de un panel, ¿no? E incluso respecto de cuestiones que pudieran afectar la determinación de este importe A, este nuevo derecho de gravamen, y como los ajustes de precios de referencia, en fin, ¿no? Entonces es una parte muy, muy importante esto, pero como saben, esta figura del arbitraje ha causado mucho escozor, ¿no? Mucha desconfianza, recelo en nuestros países, ¿no? Pero creo que era una decisión que no podría tener otro camino. Era muy importante dar cierta certidumbre y al ser un problema global con tanta jurisdicción de mercado, puede haber un asunto donde haya 10 jurisdicciones de mercado, 5, pero puede haber otro donde existan 50, 70 jurisdicciones de mercado y eso puede hacer un tema sumamente complicado, ¿no? Entonces tenía que haber una certeza tributaria y esa certeza tributaria se va a dar con estas resoluciones que aunque no le dan el nombre, realmente es un arbitraje disfrazado, ¿no? Puede ser justo o no, pero yo creo que era de los males el menor y era una posición personal, pues que se tratara de resolver así, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a implementar esto? Sobre todo en las cuestiones a nivel nacional, en las legislaciones nacionales y en los tratados internacionales, tratados para evitar doble tributación. Bueno, esta implementación se va a desarrollar con un nuevo instrumento multilateral, así como fue el de BEPS, ¿no? Que va a incorporar, ¿no?, las obligaciones de las jurisdicciones a los fines de someter esta imposición del importe A. Ahora, quieren que haya una cierta homologación. Esta homologación probablemente se vaya a dar con normas base, normas marco, modelo, que los países tengan que meter en sus legislaciones. La idea es que vayan a meterlo en el 2022 para que entre en vigor en el 2023 y se puedan empezar a ver los primeros pagos de esto en 2024, ¿no? Es una decisión fuerte, es un objetivo quizás duro de alcanzar, pero ya tenemos un antecedente con BEPS, se pudo, vamos a ver cómo se puede dar así. Es el camino más sencillo. De otra manera, empezar a renegociar tratados a nivel bilateral nos va a llevar muchísimos años. Y esto cuando quede listo, pues va a rebasar quizás los 10, los 15 años. Entonces, la manera de hacerlo más eficaz, más rápido, es a través de un instrumento multilateral. Por último, es muy importante resaltar que tú o los países, tu país, Argentina, México, Brasil, en fin, los países de la región, van a tener que renunciar, se comprometen a eliminar o no introducir impuestos digitales y otras medidas unilaterales similares que afecten a estas entidades comprendidas o no por el importe A. Esto es muy delicado, muy, muy delicado, lo hemos comentado en muchos foros en discusión, porque es renunciar a un elemento esencial en la teoría del Estado, que es la potestad tributaria. Es un elemento junto con el territorio, la población, el gobierno, pues que no se entiende el Estado sin él. Entonces tú renuncias a tu potestad tributaria. Ojo, renunciamos a una potestad tributaria de medidas unilaterales similares. Entonces, ¿cuál es el significado de similar? Pues en teoría se va a dar, ¿no? No sabemos cómo se va a dar todavía. Hay discusiones de información que todavía no es pública. Hay ciertos caminos que se están planteando, pero es muy importante tener muy claro a qué renuncias tú, ¿no? De otra manera, pues creemos que puede ser algo pues muy delicado hasta para aprobar, ¿no? Porque estás renunciando a algo, a una cuestión que es de soberanía o que se puede entender de soberanía, que es tu potestad tributaria, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro y preciso a qué vas a renunciar, ¿no? Porque de otra manera, pues renuncias igual a algo que te va a dejar recaudación por un compromiso que todavía no lo tienes perfectamente establecido. Y con esto se acabaría el Pilar 1 y le pasaría la palabra a Carlos, que va a hablar del Pilar 2.
Muchas gracias, Enrique. Antes de comenzar con el Pilar 2, me gustaría detenerme en esta lámina, porque creo yo que concentra los aspectos tal vez de mayor relevancia para los países de la región. Primero, la certeza tributaria, que como acabas de decir y habíamos manifestado ya al comienzo de esta presentación, los países de la región son un poco reacios a aceptar el arbitraje tributario en su red de tratados para evitar la doble imposición. Pero bueno, parecería ser una condición sine qua non para formar parte del grupo de países que implementa el importe A. Con lo cual, vemos que ahí los países van a tener que de alguna manera ceder a esta posición tan dura que han venido teniendo en estos últimos años, sobre todo cuando recordemos que la acción 14 del proyecto BEPS fracasó justamente en esto del arbitraje, cuando muchos países consideraban que era la oportunidad de que los países se comprometieran a un mecanismo de resolución de controversias vinculante y obligatorio. Los países dijeron no estamos preparados, sobre todo aquellos países del G20 que no eran OCDE. Así que por eso no formó parte del estándar mínimo de la acción 14 y ningún país se comprometió a implementarlo. Pero ahora parece ser distinto, porque ahora es diferente. Ahora dice, bueno, si quieres este nuevo importe A, poder grabar a las multinacionales en tu jurisdicción con respecto a este importe A, vas a tener que someterte al mecanismo de resolución de controversias vinculantes y obligatorios. Y curiosamente, no solo respecto de lo que es la determinación del importe A en sí, sino que también cualquier otra cuestión que afecte a esa determinación, incluso ajustes de precios de transferencia. Y esto es lo más notorio, que la mayor cantidad de controversias, tanto en frecuencia de aparición como en volúmenes bajo controversia, son justamente situaciones de precios de transferencia. ¿Cuál de los países es el que considera más adecuado ese concepto de operador independiente, arm's length en inglés, al cual deben evaluarse las transacciones entre partes vinculadas? Con lo cual no es menor que los países se sometan a esto, porque el arbitraje va a terminar resolviendo los conflictos sobre precios de transferencia, porque de una manera u otra van a afectar la rentabilidad global del grupo, que es la base imponible para este importe A. Así que una cuestión a tener en cuenta. Otro es lo de la implementación. Acabas de mencionar que se va a desarrollar un nuevo instrumento multilateral. Mencionaste que hay un antecedente que es el de la acción 15 del proyecto BEPS, pero a mí me gustaría hacer una salvedad. El instrumento multilateral que se firmó en el año 2017 es un instrumento de enmienda de convenios bilaterales vigentes, mientras que esto es de carácter multilateral en su esencia. Va a establecer relaciones que no existen a nivel bilateral y se va a dar justamente con respecto a esto del importe A y justamente también con el mecanismo de resolución de controversias. Puede que dos países no estén unidos por un convenio para evitar la doble imposición, sin embargo, a partir de este nuevo instrumento, van a tener que someterse a mecanismos de determinación de la base imponible del importe A con resolución de conflictos, si existe algún ajuste en materia de precios de transferencia que pudiera afectar a esta determinación de la base imponible del importe A. Y por último, lo que decía recién Enrique, la renuncia a la soberanía que tiene cada país para introducir o mantener impuestos. Con algo que no es menor. Los países se comprometen a eliminar la medida unilateral, sea un impuesto digital o algo parecido. Hay que ver cómo se define ese algo parecido. Puede que sea cualquier impuesto que recaiga sobre un no residente por la obtención de renta en ausencia de un establecimiento permanente. Esperamos que no. Todo indica que no, que apuntarían únicamente a impuestos digitales o el Equalization Levy que tiene India, o el Diverted Profit Tax que tiene el Reino Unido, o alguna otra medida en ese sentido que trata de capturar la renta que antes tributaba y que dejó de tributar gracias a la globalización y la digitalización. Habrá que ver cómo se definen entonces. Pero lo que me gustaría remarcar es que el compromiso es para todos los contribuyentes, es decir, todo no residente que tributaría estos impuestos unilaterales dejarían de hacerlo, solo o cuando la contrapartida de esto es un importe A tan solo para 100 multinacionales. Entonces, uno renuncia al impuesto para todos simplemente a cambio de un impuesto para unos pocos. Con lo cual hay que ver si los países siguen estando conformes con esta ecuación, ya que, como nos mencionó Enrique hace un rato, 134 de 140 países han dicho que sí. Bueno, habrá que ver si ese compromiso político sigue, si luego firman ese instrumento multilateral, si lo ratifican y entra en vigor ese instrumento multilateral para estos países, ahí deberán renunciar a esas medidas unilaterales que hoy se aplican o que pudieran aplicarse a cualquier contribuyente del exterior.
Así que con eso finalizo lo que es esta primera aproximación al Pilar 1 de la solución global y paso, como les anticipó Enrique, a lo que es el Pilar 2 y cuál es el objetivo y cuáles son las medidas que lo integran. Aquí, como enfoque conceptual, tenemos que, algo que anticipé antes, son las nuevas reglas que permiten a las jurisdicciones someter a imposición aquellas rentas que no hubieran tributado a un nivel mínimo acordado globalmente en otras jurisdicciones, es decir, en esas famosas jurisdicciones de residencia que pueden tener algún régimen preferencial que torne nulo o relativamente bajo el nivel de imposición por las rentas que obtienen. Ni más ni menos que es la imposición de la renta de fuente extranjera que está sometida a niveles muy bajos de imposición. Esa renta puede tributar a partir de estas medidas del Pilar 2 en otra jurisdicción que consideró que el impuesto pagado en esas otras jurisdicciones de bajo nivel de imposición no era el adecuado. Todavía no se sabe cuál es ese nivel mínimo acordado globalmente, pero ya hay una idea de que va a ser de al menos un 15% de tasa de impuesto efectivo, no el impuesto nominativo, sino el efectivo, es decir, impuesto dividido base imponible. El Pilar 2 está compuesto por 3 reglas principales, 2 de ellas forman parte de lo que se denomina las reglas GLOB, mientras que la última es una regla de sujeción de impuesto a introducirse en los convenios para evitar la doble imposición. Y para explicarlos un poco mejor, vamos a ver cuáles eran esas reglas de la GLOB. Hablábamos de las reglas de inclusión de renta y la regla sobre pagos subgravados. Bueno, la regla de inclusión de renta lo que propone es que la jurisdicción donde reside la última entidad controlante de un grupo multinacional incorpore en su base imponible esa renta que debió haber tributado a un nivel adecuado en otra jurisdicción, alguna de sus entidades subsidiarias, pero no sucedió. Entonces, esa entidad controlante va a incorporar esa base imponible de la entidad que no tributó al nivel adecuado y va a poder gravar la diferencia entre ese 15% y el efectivamente pagado por la entidad controlada en la otra jurisdicción en que reside. La otra regla se aplicaría con carácter supletorio, subordinado, es decir, si no aplica la regla de inclusión de renta, puede aplicar la regla de pagos subgravados. ¿Y en qué consiste esta regla de pagos subgravados? Cuando no aplica la entidad controlante la regla de inclusión de renta porque se encuentra en una jurisdicción que no adhiere a las reglas del Pilar 2 o no decidió implementarlas, cualquier otra jurisdicción donde resida una entidad de ese mismo grupo multinacional puede incorporar en la base imponible de la entidad que reside en su jurisdicción la proporción de la renta que debió haber tributado la entidad controlante en función de los pagos emanados desde esa jurisdicción hacia otras entidades del grupo, en particular esa entidad del grupo que no sometió su renta a un nivel adecuado. Bueno, en cuanto a quiénes son los sujetos alcanzados por las reglas GLOB, que son las primeras 2, son todas aquellas multinacionales que hoy ya se encuentran comprometidas a presentar informes país por país en el ámbito de la acción 13 del proyecto BEPS. Es decir, aquellas multinacionales que tienen ingresos brutos anuales superiores a 750 millones de euros anual. Y aquí no hay ningún margen de rentabilidad, a diferencia del Pilar 1, se requería que al menos tengan un retorno del 10% sobre ventas. Bueno, aquí no se exige eso, con lo cual, en la medida que el umbral de ventas o de ingresos brutos anuales sea de 750 millones, entonces están sujetas a los mecanismos del Pilar 2. Para determinar esta base imponible, que es la rentabilidad antes del propio tributo, hace falta consolidar los estados contables de los grupos conforme los estándares internacionales en materia de tributación. Se van a permitir compensar ganancias con pérdidas, pero solo a nivel de jurisdicción. Aquí lo que se denomina el blending va a ser a nivel jurisdiccional, no como hoy ocurre con la normativa de Estados Unidos introducida a partir del año 2018, que tiene que ver con el GILTI, que hace justamente una compensación de ganancias y pérdidas a nivel global. Es decir, cuáles son todas las entidades, cuáles fueron sus ganancias, cuáles son las pérdidas, se compensan las ganancias de un país con las pérdidas de otro. Bueno, aquí no. En las reglas GLOB del Pilar 2 de la solución global que el marco inclusivo le presentará al G20 en octubre próximo, solo permite compensar pérdidas con ganancias dentro de una misma jurisdicción. El impuesto efectivo, como adelanté recién, hay un consenso que será de al menos el 15%, pero todavía no se acordó. Claramente es uno de los temas más sensibles,
donde la diversidad de los países involucrados, 140, hace más difícil llegar a un acuerdo sobre cuál es ese nivel deseado. Algunos países pugnan por un nivel más alto, del orden del 21%, se manifestó Estados Unidos hace ya algunos meses, 25%, recuerdo que nuestro ministro de Economía aquí en Argentina manifestó en alguna conferencia pública, pero por otro lado tenemos países con niveles más bajos, es el caso de Irlanda, de Hungría, de algún que otro país del este de Europa, también está China, Singapur, que prefieren un nivel más bajo. Por eso hay un consenso de que por lo menos 15, muchos pugnan porque no sea más que 15 y otros sí tratan de elevar esa vara. Así que veremos cómo resulta esto el próximo mes. Siguiendo con las reglas GloBE y los componentes, tenemos que el impuesto único que se va a introducir para someter a imposición la renta que en la otra jurisdicción no tributó a un nivel adecuado, no puede ir más allá de ese nivel considerado adecuado. Es decir, si el impuesto corporativo en un país es del 30%, pero en el otro país la imposición fue de 10, por ejemplo, a nivel efectivo, bueno, no es que la diferencia entre 10 y el 30 es el que puede tributar el país que aplica esta regla, sino que es hasta la diferencia entre el 15% mínimo acordado y el impuesto efectivo del 10 en el ejemplo que acabo de dar. Con lo cual, el impuesto mínimo termina siendo único, porque es la única alícuota a la cual se puede grabar. Y se va a grabar la diferencia, es decir, la diferencia entre el 15% y el efectivamente tributado en la jurisdicción donde se encuentra la entidad en cuestión. Por ende, es interesante, pero tampoco va a generar mucha más recaudación, sobre todo si la comparamos con los tipos o las alícuotas de impuesto corporativo que hoy por hoy se encuentran vigentes aquí en la región. Exclusiones, hay una regla de carve-out que propone que aquellas rentas que sean menor a el 5% del gasto en la nómina de personal y la depreciación de activos tangibles pueda quedar fuera de este régimen. Con lo cual se va a aplicar los mecanismos de las reglas GloBE tanto al excedente de lo que sería esa ganancia mínima del 5% del gasto de personal y activos tangibles. Con lo cual el excedente sí entra en estas reglas. Por último, la implementación. A diferencia de las reglas del Pilar 1, no es necesario que se suscriba un nuevo tratado internacional de carácter multilateral. Es posible que se prevea, pero no parecería ser necesario. Todo indica que habría normativas, modelos, para que los países guíen la manera en que van a aplicar esto en su legislación interna. Una cuestión interesante es que las reglas del Pilar 2 no son obligatorias, no son un mínimo estándar para los países que desean acompañar la solución global que va a proponer el marco inclusivo. Con lo cual, un país lo puede aplicar y el otro no, no habría problema en absoluto. Cada país grava a sus residentes como quiere, ese es el principio en el cual se basa esto. Así que, ya habiendo descrito cuál es el marco conceptual de estas reglas GloBE, cómo operan y cómo se implementarán, vamos a pasar a lo que es otra de las reglas que tiene que ver con la regla de sujeción a impuestos, que como les dije antes, no forma parte de las reglas GloBE, está en el Pilar 2, pero es una norma a incluirse en los convenios para evitar la doble imposición, es decir, ya tiene un carácter bilateral. ¿Qué significa esto? Que cuando desde una entidad se realiza un pago a otra entidad y ese pago en el país de la fuente, por imperio del convenio para evitar la doble imposición, se encuentra limitado o anulada la imposición en la fuente, esa limitación no va a operar o lo hará, pero hasta el nivel mínimo acordado. A diferencia de las reglas GloBE, ya no estamos entonces hablando de una ganancia a nivel corporativo consolidado, sino que estamos hablando de cada renta que se paga, estamos hablando de pagos, que es así la manera en que opera por lo general las reglas de los convenios para evitar la doble imposición en lo que hace a transacciones. Ve el pago y se aplica o no un pago. Bueno, ¿cuáles son esos pagos? Son pagos de intereses y regalías, pero también de algún otro servicio que pudiera suponer algún riesgo de erosión de base imponible, como pueden ser las licencias por el uso de equipos intangibles, las primas de seguro, garantías financieras o servicios de marketing. Todavía no están definidos cuáles son estos pagos, seguramente estarán listos para el próximo mes, porque en octubre debe ya resolverse toda esta cuestión. El impuesto efectivo a nivel
a diferencia de lo que eran las reglas Globe, que hablaban de impuesto efectivo a nivel neto, bueno, los convenios se basan por lo general cuando permiten la retención en la fuente o la imposición en la fuente, hablar de imposición en base bruta, porque no se puede saber cuál es la rentabilidad del beneficiario de la renta que se está pagando, entonces por lo general la imposición se mide en base bruta, por ende la alícuota debe ser más baja en base bruta para llegar a un equivalente similar a ese 15% en base neta. Bueno, todavía no se definió, puede ser que sea un 7.5% o un 9% en base bruta, es decir, de cada pago, de los montos pagados, lo que deba haber tributado en la jurisdicción donde se encuentra el beneficiario de esa renta. Y si no tributó a ese 7,5 o 9% que todavía no se definió en el estado en que reside el beneficiario, entonces la diferencia entre ese nivel acordado del, por ejemplo, 9%, y lo efectivamente tributado puede tributar en el estado en el cual se encuentra el sujeto que pagó la renta en cuestión, que es el estado de la fuente. Ya veremos el mecanismo, puede ser vía retención, con después una devolución en el caso de que la imposición efectivamente haya sido en base bruta superior a ese 9%. Puede que no, que el sujeto luego deba liquidar y pagar el tributo a posteriori, todavía no está definido, cada país lo va a regular seguramente como mejor lo considere. El estatus es importante. A diferencia de las otras reglas Globe, que como les dije no era un estándar mínimo, la regla de sujeción de impuestos, incluirse en los convenios para evitar la imposición, es un estándar mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un país en vías de desarrollo se lo pida a un país desarrollado, por ejemplo, y ambos sean miembros del marco inclusivo, el país desarrollado debe aceptar esta regla para que el convenio incluya la posibilidad de gravar esa renta que no tributó de manera suficiente en el otro estado. Por último, la implementación de esta regla de sujeción de impuestos prevé, sí, un instrumento multilateral de igual connotación que el instrumento multilateral de la acción 15 del proyecto BEPS. Sí, porque, como dije antes, es una norma de introducirse en los convenios bilaterales. Bueno, para enmendar los convenios bilaterales vigentes, es posible hacerlo con un instrumento multilateral que enmiende relaciones bilaterales, tal como lo hizo la acción 15 del proyecto BEPS. Así que aquí sí veo más viable, con un instrumento más familiar para todos, porque ya tenemos experiencia en esto a partir de lo que fue en el año 2017 la firma del instrumento multilateral de la acción 15 del proyecto BEPS. Bueno, ahora si te parece, Enrique, podemos dar algunas precisiones respecto de lo que consideramos pueden ser el impacto en la región de las que son las medidas de la solución global, tanto Pilar 1 como Pilar 2. Así que te doy la palabra para que compartas con nosotros tus comentarios. Pues bueno, gracias, Carlos. Aquí el impacto que se espera en México, la verdad, yo no sé si llamarle que estamos muy optimistas, pero sí esperamos una recaudación. De hecho, gente que está dentro, economistas que están dentro del grupo de Hacienda hicieron un cálculo un poquito, pues no es completamente certero o fiable, pero sí da un parámetro para saber pues qué cantidad se está especulando que se pueda recaudar en México. La verdad es que traemos un problema como muchos países de la región, me imagino que no será el caso distinto el de Argentina, que necesitamos dinero, ¿no? No hay dinero, en los países se recauda, pero no se recauda lo que se debe recaudar, hay mucha planeación fiscal agresiva, hay poca fiscalización o pocos elementos o financiamiento para armar a las áreas para fiscalizar. Entonces muchas empresas deciden, no pagues aquí, págale a un fisco importante. No es lo mismo el fisco cuando te ataca siendo el IRS o el Departamento del Tesoro que siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, porque tiene mucho más fuerza, mucho más personal y mucho más, pues digamos, presupuesto para que pueda tener más cabida o que puedan profundizar en los temas, ¿no? Pero sí se espera una recaudación, ¿no? Ojalá que pueda ser, como les comentaba ya, del 30%, ¿no? Y no se quede en el 20 o en el 25, ¿no? Pero eso tendrá que verse en las negociaciones. Pero al final va a haber una revisión de todas estas reglas. Desgraciadamente la revisión probablemente quede años después, ¿no? Probablemente 7, ¿no? Ojalá fuera menos años para ver si estas reglas están funcionando o no. Pero sí tenemos la expectativa de recaudar. Entiendo que también es muy duro, y lo comentabas tú también, Carlos, renunciar a tu potestad tributaria. Entonces, o esto funciona o se tiene que retomar pronto la potestad tributaria, ¿no? Desgraciadamente el compromiso para renunciar probablemente sean algunos años, como decía, quizás 7, y eso va a traer un problema de que cuando tú trates de retomar tu potestad tributaria ya perdiste unos años de recaudación. Pero sí, en México existe la expectativa. Claro, hemos visto mucho en las negociaciones, te consta a ti, Carlos, y a mí que hemos participado, donde luego hay una especie de aplanadora, déjenme decirlo así, donde van y te dicen, bueno, ya que esta regla, ¿te subes al barco? No subirse puede ser un balazo en el pie cuando ya muchos países, y es una economía globalizada, están subiéndose.
pero nosotros sí tenemos la esperanza de recaudar algo. Ojalá no me equivoque, pero se ve complicado. No sé cuál sea tu opinión de la región, Carlos. Quizás un poquito más dura o menos esperanzadora que la posición de México, Carlos. Así es, Enrique. Primero, quiero manifestar lo que vemos aquí en esta lámina. Son medidas muy complejas, las administraciones tributarias todavía no están familiarizadas, vamos a ver cómo lo receptan, qué tan fácil es determinar la correcta obligación tributaria y desafiar lo que presentan las multinacionales. Bajo un sistema autodeclarativo, de alguna manera hay que empezar confiando en lo que presenta la multinacional y luego ver si el contribuyente acertó, por decirlo de alguna manera, o disminuyó adrede la obligación tributaria. Así que ahí es donde hay que poner recursos en fiscalización para saber si los contribuyentes están determinando bien la ganancia imponible y luego ponerse de acuerdo entre los demás países. Esto es algo también difícil, porque ya no es la relación país con contribuyente, son todos los países con un único contribuyente, porque el 20 o 30% de la renta no rutinaria es la que se somete a imposición en todas las jurisdicciones. Y hay que ver cuánto de ese 20 o 30% le toca a cada país en función de las ventas que hay en cada jurisdicción. Por ende, un ajuste de un país afecta la rentabilidad, por supuesto, pero ese total a tributar en todos los países donde hay un mercado. Por ende, va a haber un tire y afloje y controversias entre los distintos países para ver cuál es esa verdadera obligación tributaria en cada una de ellas, y va a generar, obviamente, roces y van a estar dirimidas en última instancia por los mecanismos de resolución de controversias que son vinculantes y obligatorios. De nuevo, esto es algo interesante para la región porque hasta ahora venía siendo reacia a este tipo de mecanismos. En cuanto a la recaudación en sí, a diferencia de México, no todos los países de la región tienen un gran mercado. Si medimos el mercado en cantidad de consumidores de estos tipos de bienes y servicios. Y de nuevo, no son solamente los digitales, son todos bienes y servicios y por ende, bueno, cuanto mayor cantidad de habitantes tenga un país, se supone que es más grande el mercado y por ende esa porción de lo que es el 20%, 30%, va a ser más grande, porque el mercado mexicano va a ser relativamente mayor al mercado del resto de los países de la región. No todos los países de la región van a llegar a ese nexo de 1 millón de euros. Dependerá de la multinacional, tal vez sí, tal vez no, habrá que ver, pero bueno, va a ser más fácil alcanzarlo para una jurisdicción grande que para una jurisdicción más chica. Y después, lo interesante es eso de la obligación de renunciar a las medidas unilaterales. Hoy por hoy hay países que ya están pensando o estuvieron pensando en una medida unilateral que iba a estar destinada a todos los contribuyentes, a todos los no residentes que operaran en la jurisdicción. Bueno, ahora van a tener que aplicar el importe A tan solo a 100 empresas. Yo considero que la recaudación no va a ser tan esperanzadora, justamente en un momento de crisis, estamos saliendo de una pandemia, espero, y es necesario reconstruir las economías luego de lo que fue el cierre, las restricciones que hubo en 2020 y parte de 2021, entonces los países van a estar ávidos de recursos y no estoy tan seguro de que estos recursos aparezcan tan rápido, sobre todo cuando todavía hay que desarrollar los instrumentos multilaterales, hay que firmarlos, hay que pasarlos por los parlamentos de cada país y luego entrará en vigor. Y entrará en vigor algo que no se mencionó, pero cuando haya una masa crítica. Es decir, de nada sirve si determinados países donde residen las multinacionales no ratificaron y no son parte de este juego, porque uno es la jurisdicción de mercado, pero hasta tanto no entre el país donde se encuentra la entidad que deba presentar la declaración jurada y donde se encuentra la red y donde deba eliminarse la doble imposición, no va a ser posible recaudar nada. Entonces, hasta que no haya una masa crítica de participantes, no va a entrar en vigor. Así que eso va a demorar aún un poco más la efectiva recaudación a partir de este nuevo importe. Así que esa es mi apreciación para la región, no tan esperanzadora como la de Enrique. Ojalá me equivoque y efectivamente se logre esta justicia tributaria, que es lo que propone la solución global, de generar ese impuesto donde no lo había, justamente con un mayor carácter distributivo entre todas las jurisdicciones, teniendo en cuenta que las modalidades de negocios cambiaron y es posible generar renta a partir de los mercados o por las actividades realizadas en mercados, pero ya de manera remota. Me gustaría, Carlos, concluir diciendo que quizás mi mensaje es esperanzador y me gustaría haber calificado el tuyo de pesimista, pero más bien es realista. Entonces, se ve duro, pero como dices, ojalá impere, que pocas veces ha imperado, nunca impera normalmente la justicia tributaria. Y en cuanto a las medidas del Pilar 2, no veo una gran implementación. Normalmente el Pilar 2, las reglas GloBE, se aplica de carácter primario, como ya lo dijimos, la regla de inclusión de renta, que se aplicaría en la jurisdicción donde reside la controlante. No hay muchos grupos multinacionales cuyas controlantes se encuentran en nuestras jurisdicciones. Posiblemente México sí las tenga, pero no toda la región, no todos los países de la región tienen esas controlantes
residiendo en sus jurisdicciones, por ende no estarían aplicando la regla de inclusión de renta, entonces no habría una mayor recaudación. Y de nuevo, la recaudación es la diferencia entre ese 15% efectivo y la efectivamente pagada por alguna entidad del grupo situada en una jurisdicción de baja o nula tributación. No creo que haya demasiada renta para recaudar ahí. La regla de sujeción de impuestos a nivel bilateral en convenios para evitar la doble imposición tampoco parece ser tan ambicioso. Ese 7,5 o 9% en base bruta, no sabemos cuánta recaudación puede dejar en las jurisdicciones de la fuente, donde se realicen pagos hacia el exterior y esos pagos tributen menos de ese 7,5 o 9%. Habrá que ver cómo se termina de definir la regla, qué convenios la incluyen y a partir de qué momento. Así que todavía es un poco prematuro, pero de nuevo, no avisoro mucha recaudación para los países de la región a través de estas reglas. Así que, bueno, con esto concluyo. Habrá que hacer experiencia con respecto a las dos reglas, Pilar 1 y Pilar 2, para las administraciones tributarias, ver qué conflictos, ver cómo se resuelven esos conflictos, porque hay que brindar seguridad jurídica, certeza tributaria, y de esa manera vamos a estar más seguros del verdadero impacto de estas reglas. Bueno, y ahora sí, para finalizar, me gustaría compartir con ustedes lo que fue los desarrollos emanados de las Naciones Unidas, justamente para abordar el mismo problema que identificamos al principio, que es las multinacionales que no tributan renta en aquellas jurisdicciones de las cuales esa renta proviene o donde operan en sí. A diferencia del marco inclusivo, que desarrolló medidas mucho más complejas, en las cuales las administraciones tributarias, como acabamos de ver, o tratar de avisorar con Enrique, parecería que las administraciones tributarias pierden un poco el control de lo que sería la determinación de la obligación impositiva. Las Naciones Unidas buscó proveer medidas más fáciles, sobre todo teniendo en cuenta las particularidades de los países en vía de desarrollo. Entonces, intentó una solución más familiar para todos los países, que es una típica disposición a incluirse en los convenios para evitar la doble imposición, que permite facultades de imposición en la fuente cuando se trate de pagos por servicios digitales automatizados. Servicios digitales automatizados son definidos como aquellos que no requieren una gran intervención humana al momento de su prestación, que es básicamente los servicios que prestan las multinacionales que fueron identificadas al principio de todo este proceso, allá cuando Enrique nos hablaba del año 2012, 2013 con el proyecto BEPS y la acción 1. Bueno, son justamente esas, que prestan esos servicios, que hacer un cambio marginal, un incremento marginal en la escala, no implica incrementos en los costos, porque no se necesita una intervención humana. Entonces se puede escalar a múltiples servicios, o en distintas jurisdicciones se encuentran los prestatarios del servicio, sin que se incrementen los costos marginales para esa prestación. Estos servicios digitales se pagan de algún lugar, y lo que buscó las Naciones Unidas es justamente, a través de su subcomité, que constituyó a tales efectos, buscar una medida que trate de asignar facultades de imposición a la jurisdicción donde se encuentra el sujeto que paga por esos servicios digitales. La idea es hacer frente a los desafíos con herramientas fáciles para tanto los contribuyentes y las administraciones tributarias. De esa manera se generó una regla similar a las reglas de rentas pasivas de los convenios para evitar la doble imposición, el caso de intereses, de regalías, de servicios de asistencia técnica, en el caso del modelo ONU con su artículo 12A. Bueno, el artículo 12B, diseñado por el Comité de Expertos en las Naciones Unidas, que fue aprobado en abril de este año, permite someter a imposición en base bruta los pagos por servicios digitales. También le da la posibilidad a el contribuyente, el beneficiario de la renta, en tributar en base neta, presentarse, decir este es mi margen de utilidad, y bueno, ya va a tributar en base a esa base neta, y de alguna manera podrá determinar su ganancia de una manera mucho más simple de lo que sería el importe A en el Pilar 1 de la solución global de la OCDE. Las Naciones Unidas buscaron dar facultades de imposición con fácil determinación de la renta imponible, con fácil previsibilidad, seguridad jurídica y, ¿por qué no?, garantizar tanto al contribuyente como a la administración tributaria de cuál va a ser esa tributación emanada de este proceso de digitalización de la economía. Así que las Naciones Unidas brindaron una solución. Hay que ver qué hacen los países, porque las Naciones Unidas o el Comité de Expertos de las Naciones Unidas no es un órgano gubernamental, simplemente es una recomendación que hace asesorando al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Veremos qué hacen los países, si receptan esta recomendación,
o no. A priori, 134 países parecerían ir para otro lado, que es la solución global de la OCDE. Los demás países no sabemos si lo van a aceptar o no. Pero bueno, es una solución que está ahí y que luego veremos con el tiempo si ha sido útil o ha sido tan solo un desarrollo de carácter teórico sin ninguna implementación. Voy a hacer una pregunta precisamente de esta propuesta alternativa del modelo de la ONU, que a mí me consta, tú como miembro del comité, yo todavía no era miembro del comité de expertos, pero estuviste tremendamente involucrado y salió adelante mucha oposición, hay que decirlo así, muchísima oposición de varios miembros del comité y yo creo que de países que no les da gusto que haya otra propuesta alternativa a esto cuando parece un monopolio de G20, de G7 y OCDE. De entrada es una propuesta tremendamente interesante con muchísimo trabajo atrás. Carlos, ¿tú cómo ves? Hubo oposición para que se encaminara esto, pero una vez que está esta propuesta alternativa, ¿crees que en negociaciones bilaterales pueda fluir o crees que de alguna manera le quite campo a la propuesta del OCDE? ¿No crees que la puedan considerar muy agresiva los otros países? ¿O cuál es tu impresión, tú que estuviste sumergido y eres uno de los grandes creadores de esta cláusula? Muchas gracias, Enrique, por la pregunta. En verdad, todo depende del éxito que pueda tener el mes de octubre y los próximos años la solución global de la OCDE. Muchos países están involucrados con este desarrollo de la OCDE y si van por una opción parecerían descartar la otra, porque este artículo 12b de las Naciones Unidas no sería ni más ni menos que un instrumento que permite la aplicación unilateral, la medida unilateral de los países que por imperio del compromiso asumido en la OCDE deberían renunciar. Por ende, sería una cláusula obsoleta, ya que no habría facultades internas que este artículo 12b permita aplicar. En un escenario en el que la solución global de la OCDE no prospere, no creo que sea así, yo creo que sí va a prosperar, más allá de que me resulta mucho más interesante esta otra alternativa. Entiendo que los países han tomado una decisión y tienen una preferencia por aquella otra medida. Los países más grandes, acabas de mencionar, el G7, está interesado en algo que yo denomino el gatopardismo tributario, cambiar todo para que nada cambie. Y el nada cambie es, bueno, el importe A es así de chiquitito, pero a cambio de esto vos no generás ningún nuevo impuesto a la nueva modalidad de negocios. Entonces, hasta ahora, estas multinacionales no pagaban nada en la fuente, ahora prácticamente no van a pagar nada la mayoría, solamente 100 van a pagar y esas 100 van a pagar este chiquitito. Y a cambio no hay ningún otro impuesto. Por eso es el gatopardismo. Cambia todo para que nada cambie. Es decir, para que todos sigan sin pagar o pagando muy poquito en la fuente. La presión de los países que están detrás de esto, que son donde se encuentran las multinacionales, y tienen un porqué, no les interesa otra medida. El país de residencia tiene que dar un crédito de impuesto por el tributo análogo pagado en el exterior. Por eso el interés de que el tributo análogo pagado en el exterior sea lo más chico posible, porque les afecta su propia recaudación, porque tendrían que dar un crédito de impuesto cuando hoy no lo dan, porque hoy no hay impuesto a estas multinacionales, o están empezando a proliferar y justamente lo que quieren es eso, evitar esa proliferación de medidas unilaterales, porque de alguna manera se verían obligados a aliviar la doble imposición en residencia. Entonces es mejor que en vez de aliviar la doble imposición en residencia, que el sacrificio la haga la fuente, es decir, que la fuente no grave. Y eso es un poco la idea detrás de los países donde se encuentran los principales países donde residen estas multinacionales. No quiero dar ningún nombre propio, pero todos podrán imaginarse de cuál es o cuáles son esos países. Esa es la tensión que hay, por eso durante las reuniones del Comité de Expertos de Naciones Unidas, los representantes de esos países o los miembros que provienen de esos países trataban de que esta medida no prospere. Gracias al esfuerzo de los miembros de los países en vías de desarrollo, hoy existe el artículo 12b, está en el modelo, pero de nuevo, es una recomendación, hay que ver luego qué hacen los países, ya a nivel gobiernos y en sus relaciones bilaterales, porque por más que Chile, Argentina, Brasil, México o cualquier otro país de la región esté interesado en el artículo 12b, luego tiene que implementarlo y lo tiene que introducir en un convenio. De nada sirve que se firme entre dos países en vías de desarrollo, porque en ninguno de los dos está el prestador del servicio digital. Normalmente está situado en un país desarrollado. Entonces, lo interesante es que el país en vía de desarrollo lo negocie y lo incluya en un convenio con un país desarrollado. Y ahí ya sabemos la reticencia de estos países para esta medida. Con lo cual, mi pronóstico es reservado y creo que en el caso de prosperar la solución global de la OCDE, esta medida bilateral no tendría oportunidad alguna.
Así que bueno, muchas gracias, Enrique, por la pregunta, y con esto ya nos despedimos. Creo que hemos cumplido ya el plazo, el tiempo que nos han concedido para esta conferencia. Así que les agradecemos a todos por su atención y estamos a disposición para volver a encontrarnos en el futuro. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Enrique, y espero encontrarte pronto. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias a todos.